El concepto de matrimonio, claro, lógicamente vimos el contexto y la historia, pero hoy vamos a estar considerando los 4 principios del matrimonio. Recuerde que quedamos de que el matrimonio no son recetas, ¿sí? Son principios, lo que se deben poner. O mandamientos también, porque hay mandamientos directos de parte del Señor, ¿verdad? Y estos mandamientos, como la base bíblica del matrimonio, que es Génesis 2, 24 y 25, si lo puedes poner, hermano, verso 24, nos habla de los 4 principios. Aquí hay 3, el 25 es el cuarto, y nosotros tenemos que tomarlos en cuenta, porque si alguno de estos principios falta en nuestro matrimonio, es precisamente los desajustes que traemos en nuestra vida matrimonial y de familia. No solamente trasciende el matrimonio, trasciende la familia. Y ahí está el problema. Porque nuestros hijos, cuando ellos nacen en un hogar o en un matrimonio donde el papá y la mamá empiezan a tomar autoridad y empiezan a tomar ejemplo para estos hijos, y de acuerdo a lo que ellos aprendan, ¿verdad? En el matrimonio es lo que ellos van a hacer en el futuro. Y es por eso que, como vimos el domingo pasado, que uno de los problemas graves que destruye a nuestros jóvenes o nuestros hijos es precisamente el pecado y la maldad, que primeramente nace en nosotros como padres, y luego que nuestros hijos se enfrentan al pecado y la maldad. Y como en el mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Pues entonces entran en una conjugación un poco problemática, confusa para ellos, y entran también en el juego del mundanismo o del pecado y la maldad que se maneja en el mundo, y entonces ellos empiezan a tomar actitudes, costumbres, ideas que creen, como todo el mundo los hace, ¿verdad? Creen que eso es lo correcto, lo adecuado. Por ejemplo, como yo tenía corazón de condominio, yo pensaba que así era en todos lados, ¿verdad? Yo pensaba que así era. Y más que mi mamá me enseñó, me instruyó, ¿verdad? Que para ser hombre había que tener 3 o 4 mujeres, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas graves que uno se encuentra como hombre es precisamente el contexto o los traumas o ideas o costumbres que trae uno desde la casa, desde el hogar, donde uno, donde uno debería de aprender las cosas buenas nomás, pero desgraciadamente se aprende todo con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si hubo un desajuste en el matrimonio, o se hubo una mala idea en el matrimonio, o una mala costumbre en el matrimonio, pues trasciende y produce desajustes en nuestros hijos. Entonces, por eso algunos de ellos dicen, es que así es. No, no, no es así, es lo que aprendió. Y muchas veces aprenden más lo que no deben que lo que deben. Porque no sé por qué, bueno, sí sé, ¿no? Porque la maldad que ya traemos o el pecado que ya traemos nos lleva y nos tiende a tener preferencias sobre la maldad y el pecado, sobre las cosas desordenadas, sobre la ingobernabilidad, como dicen algunos, ¿verdad? Aquí está el hermano. Maneja mucho esa palabra, me encanta esa palabra a mí porque habla de una realidad muy terrible. Entonces, recuerde que el concepto de matrimonio tiene que ver con el pacto de 2 personas, ¿verdad? Hombre y mujer que se aman y buscan la felicidad por medio del cumplimiento de los propósitos de Dios para su vida. Ahí fue uno de los primeros problemas o el primer entendimiento, porque regularmente uno se casa para cumplir los propósitos personales. ¿O no le pasó a usted así? Uno sí se casa, ¿verdad? O se casa porque
quiere una parte del llamamiento biológico que tenemos todos los seres humanos acerca de la sexualidad. Y entonces uno empieza a amar a la persona o antes, porque cómo se comporta, lo que dice, lo que hace, cómo sonríe, ¿verdad? Se va enamorando uno de aquella persona. Y entonces todo se conjuga de tal manera que tiene la intención de vivir juntos, ¿verdad? Y como en la sociedad tenemos lo que se llama el matrimonio, que fue puesta legalmente por el gobierno para proteger a quién, hermanos, a la mujer se protege. Matriz, viene de matriz, ¿sí? Entonces se protege a la mujer y lleva el propósito precisamente de proteger a la familia, porque se estaba viendo en la sociedad que era un problema y es un problema todavía el día de hoy. De hecho, hay fenómenos sociales como las madres solteras que precisamente se generan por no buscar y tener la seguridad del matrimonio. Y hoy en día, los famosos rooming, ¿verdad? Los famosos ah, amigos con derechos, novios, amigobios o novios maridos, no sé cómo llamarles. Hoy en día se han buscado nombres para camuflajear las malas acciones o los riesgos que toman una persona u otra, porque cuando no hay una seguridad de un matrimonio, entonces, porque el matrimonio de parte de las leyes tiene el propósito de proteger a la mujer y la familia, pero también de que haya un contrato de responsabilidades tanto de uno como del otro. Pero mucha gente no lo entiende, no lo comprende eso, ni comprende la parte legal, mucho menos la parte espiritual que nosotros estamos viendo. Por eso es el desorden en las familias de hoy en día, en la sociedad. Porque no se va entendido. Cada vez que me dice alguien, pastor, quiero que me case, ¿cómo no? Necesitas un curso prematrimonial. Tienes que entender qué es el matrimonio, a dónde vas, qué es lo que te corresponde hacer y cuál debe ser tu actitud y dónde entra Dios en tu vida y tu matrimonio. Si Dios no está en tu vida y tu matrimonio será el 90% un fracaso. Porque como dije, siempre buscamos nosotros solamente conveniencias. Entonces, hermanos, Dios siempre ha puesto como normas, principios, principalmente para el matrimonio, porque en el matrimonio, como dije el domingo pasado, ningún matrimonio en el mundo es igual, ninguno. Por eso Dios tiene que dar principios, porque cada matrimonio tiene que ponerse de acuerdo, cada matrimonio tiene que ir dialogando, platicando, conformándose el uno al otro, porque recuerde que somos un complemento, no somos iguales. Y cada parte del matrimonio o cada cónyuge debe hacer su parte, tiene los roles que la misma palabra de Dios los ha implementado, para que cada uno sepamos qué hacer y entonces seamos un complemento. Y como dije el domingo pasado, ese complemento viene a formar la unidad que desde el principio se creó. Cuando Dios dijo y creó al hombre, dijo, todo es bueno y perfecto. Así que cuando un hombre y una mujer se unen para tener su matrimonio, se vuelve una unidad perfecta que había nacido desde el principio. ¿Ok? Pero como en el mundo nosotros hemos oído un montón de cosas, hemos aprendido del machismo, hemos aprendido del feminismo, hemos aprendido de un montón de ideas, costumbres, filosofías, ¿verdad? Y hoy en este tiempo los LGTBI están muy duro metiendo una contracultura
para que se les tome en cuenta como parte de una cultura. Ya no solamente va a haber machismo y feminismo, sino también tiene que ver con la cultura LGTBI. ¿Ok? Entonces, para allá va. Sin embargo, nosotros si queremos encontrar la felicidad, necesitamos entender lo que Dios ha establecido. Porque como dije el domingo pasado, estas reglas son para los hijos de Dios. Porque una persona que no es hijo de Dios es una persona que es ingobernable, que no respeta a nada ni a nadie. Tiene cierta moralidad, le rige cierta conciencia de lo que vio con sus padres o lo que vio en el mundo o lo que ha visto con otras parejas. Pero la realidad es de que nosotros somos ingobernables sin Cristo y somos impredecibles. Un día decimos que sí y otro día decimos que no. Un día, ¿verdad? Que regularmente las mujeres se quejan. Un día nosotros las traemos que parecieran reinas, ¿verdad? Y otro día las mandamos por un tubo. ¿Eh? Un tubo muy lejos. El que medio nos regula por la entrega que tenemos a Dios es precisamente el Espíritu Santo. Y nos hace a nosotros saber que una mujer es emocional, sentimental, y tratamos de buscarle por ese lado, ¿sí? Pero nosotros, como somos más prácticos que emocionales y sentimentales, no lo entendemos. Por ejemplo, ¿verdad? Hay mujeres que piensan que como ellas se sienten muy contentas al recibir unas flores, piensan que regalándole flores a un hombre, el hombre se va a sentir muy contento y muy feliz. Pero no es cierto. Nosotros no entendemos eso. ¿Sí? Los hombres no entendemos eso. Y si nos sintieran muy contentos y muy felices como las mujeres, entonces, como dije el domingo pasado, aguas, porque está camuflajeado. ¿Eh? Está camuflajeado. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos comprender esto para poder ubicarnos en esos principios que Dios ha puesto y que nos ha dado. Bien, en Génesis capítulo 2, verso 24, nos dan estos 24 y 25, nos dan estos 4 principios fundamentales. Número 1 es el dejará el hombre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dicen algunos, tiene un pensamiento machista, ¿verdad? Porque pone al hombre como primer lugar. No, hermanos, no está como primer lugar, sino que desde ahí se respeta el orden bíblico del hogar. ¿Sí me explico? No se trata de que vale más, se trata de responsabilidades, se trata de roles, se trata de compromisos. Entonces el varón debe tomar el compromiso del hogar. El varón es el líder del hogar. Es el que debe traer seguridad y muchas cosas más al hogar y a la familia. Es el que debe tomar la batuta. Pero no significa que vale más. Significa un orden. ¿Sí me estoy explicando? Un orden. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La primera parte es dejar al hombre a su padre y a su madre. Y ese término se le puede llamar separación del núcleo familiar, separación, porque este dejará al hombre a su padre y a su madre, habla de dejar,
Pero no queda ahí solamente como si fuera una familia, porque muchos de ustedes ya no viven con sus papás, ¿sí? Pero hay que dejar con las emociones, o dicho de otra forma, física, emocional, psicológica y espiritual. Cuando un matrimonio, cuando dos personas, o un hombre y una mujer, quieren venir al matrimonio, se hace un hogar único. Y por eso tienen que dejar todo eso. Si aún todavía hay un vínculo con la mamá y con el papá de que si se enoja y me voy a ir con mi mamá y me voy a ir con mi papá, ¿verdad? Eso regularmente sucede al principio del matrimonio, porque hay dependencia todavía. Y cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, no solamente está refiriendo, ¿verdad?, al hombre, sino también a la mujer, donde se tiene que dejar física, económica, emocional, psicológica y espiritual. No debemos de depender de ellos, porque es necesario que nos hagamos responsables. Que aprendamos a pagar la luz, que aprendamos a pagar el agua, que aprendamos a sostener el hogar, que aprendamos a pagar la casa, ¿verdad? Y aunque se dice que hoy en día las cosas están caras y complicadas, que muchos hijos nuestros quieren quedarse en la casa, ah, aún así, si no se respeta este principio, muchos problemas emocionales y psicológicos van a suceder en el matrimonio si se quedan en la casa de alguno de los padres. Es por eso que el matrimonio tiene que ver con separación. La separación no es solamente, como dije, de los padres, tiene que ver una separación o renunciar o buscar, mejor dicho, sanidad con respecto a traumas que nosotros recibimos en la niñez, en el ambiente familiar. Hay muchos diferentes traumas, hay muchos diferentes problemas que nosotros heredamos, porque nosotros como padres quisiéramos que todo fuera perfecto, pero desgraciadamente suceden cosas que vienen y cambian a nuestros hijos, que vienen y afectan a nuestros hijos. Y muchas veces nosotros queremos sanar esa situación, pero más que nada tiene que ver con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que tomar la decisión de sanar su corazón. Pero una persona sin Cristo es muy difícil que quiera sanar su corazón porque no quiere perdonar. Una persona sin Dios no le gusta perdonar. De ahí salió el dicho de, es que no siento perdonar. ¿No lo ha oído usted? ¿Sí? No, es que no siento perdonar. No me nace. ¿Verdad? El perdón, hermanos, no es un sentimiento, ni es un nacimiento, sino es una decisión. Pero como la persona está llena de pecado y de maldad, no siente, no, está todavía siendo regida o regido por los sentimientos y emociones, los instintos que hay en su vida y cree que eso es lo correcto. Solamente cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que nuestra vieja naturaleza tiene que quedarse a un lado y que vamos a luchar porque esa vieja naturaleza que nos lleva al odio, a la maldad, al pecado, a los pleitos, a las iras, a las contiendas, a los celos, a las envidias, tienen que ser sujetos. Pero sin Cristo no somos conscientes. No somos conscientes de ello y nos dejamos llevar por ese sentimiento y esa emoción. Por eso tú y yo tenemos que aprender que si hay todavía rescoldos en nuestra vida que tiene que ver con traumas o problemas del pasado, necesitamos sanar. Y la única sanidad
es por medio del perdón. No hay otra sanidad más que cuando tú perdonas a alguien. No hay otro medio, es el medio máximo. De hecho, el perdón, según la Biblia, está hecho para que nosotros seamos primeramente el que pide perdón, seamos liberados. Porque inclusive si alguien te hizo algo y la otra persona debería de venir a pedirte perdón a ti, si tú tomas la iniciativa de ir y pedir perdón, aunque tú no hayas hecho nada, en ese momento eres libre y sanas. Sanas por lo que te hizo la otra persona. Por eso cuando hay situaciones con los parientes o el papá, la mamá o los hermanos en la familia, es necesario perdonar. Y vuelvo a repetir, según la Escritura, el perdón es una decisión. No es un sentimiento, ni es una emoción, inclusive no es una obligación, es una liberación. Y si tú quieres ser libre y quieres sanar, necesitamos perdonar. El dejar a los padres y a la madre y las cosas en el pasado no significa que nuestros padres vamos a olvidarlos y vamos a odiarlos a partir de ahí. Porque hay dos mandamientos para los hijos: obedecer y honrar. Cuando tú te casas, la palabra obedecer desaparece porque ya no vas a obedecer a tus padres. Vas a ponerte de acuerdo con tu cónyuge para aprender a vivir a partir de ahí juntos. Porque, hermanos, ¿ha oído usted el dicho que dice que si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes? Nosotros no conocemos a las personas hasta que vivimos con ellas, hasta que convivimos con ellas. Yo he tratado muchos matrimonios donde el esposo se lleva viajando, ¿verdad? Se lleva viajando y todo pareciera muy perfecto, una familia perfecta, un matrimonio perfecto, ¿verdad? Se lleva viajando, viene 2, 3 días, se llevan como tortolitos, ¿verdad? Y van y salen y vienen y van y de todo, ¿verdad? Pero cuando el varón se jubila y llega a la casa, donde el que ya no estaba ahí está, donde las cosas que yo decidía, él las tiene que decidir ahora, donde las cosas que las costumbres que yo tenía empiezan a cambiar porque ahora está alguien allí. ¿Sí? Mandaba a los hijos a la escuela, desayunaba o descansaba, o de igual de barrer se ponía a dormir otro rato, se levantaba. Su horario era personal, pero ahora ya no es personal, ahora tiene que ser compartido. Y la verdad, hermanos, muchos matrimonios hemos rescatado a punto de divorciarse, de separarse, porque es un caos. Aquel matrimonio feliz y contento, aquel matrimonio, aquella familia que envidiable, cuando llega el papá a la casa ya jubilado, donde va a quedarse allí, ahí dice, no los conozco. La mujer no conocía al marido y el marido no conocía a la mujer y ni a los hijos, porque los veía un ratito nomás. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a sanar. Lo enojón, lo enojona que tú eres, tienes problemas que traes del pasado y necesitas sanar. Y si ese enojo es provocado por alguna circunstancia del pasado y tú lo traes al presente, las cosas del pasado que ya no puedes hacer nada por ellos, que ya sucedieron, te están echando a perder la vida presente. Yo le llamo a eso bombas de tiempo. ¿Sí?
Porque a veces que suceden cosas similares a un problema que tuve en el pasado y sin que nadie tenga nada que ver con los que estoy en ese momento, yo tomo la actitud que tuve hace 10, 15 o 5 años atrás. Y entonces sálvese quien pueda. Entonces no es justo que cosas del pasado vengan a echarte a perder las cosas del presente. Sí es cierto, a lo mejor en el pasado tu esposo y tú tuvieron problemas, pero es necesario empezar a perdonar para poder que los problemas del pasado no vengan y te echen a perder tu presente. Por eso es importante entender la palabra separación, porque no es solamente dejar a los papás, sino que aquí está implícito todo aquello que te echa a perder tu vida hoy en este momento por causa del pasado. Y si no perdonas, si yo no perdono, voy a estar allí con una herida que yo mismo estoy provocando y que no quiero sanar. Porque a veces que esa herida, hermanos, hermanas, a veces que esa herida nos solapa lo mal que hacemos hoy. Y como no queremos cambiar en esa situación, entonces seguimos alimentando esa herida para no cambiar el día de hoy, para no ser diferente, para seguirle dando lata, problemas a aquel o aquella que está allí ahora, culpándola a esa persona. El otro día me dio mucha risa un video corto, un reel le llaman ahora. Estaba un psicólogo y estaba una muchacha empoderada, ¿verdad? Empresaria, y le empieza a decir: yo soy independiente, yo tengo dinero, he empezado mi negocio de cero, he luchado, he tenido éxito, soy una persona exitosa. Le dijo: no necesito a un hombre, y mi papá se están dando lata que me case, ¿verdad? Yo digo y por eso me mandaron aquí con usted, y una serie de cosas empieza a decirle, y luego el psicólogo le dice: no, sí, dice, usted va a tener muchos éxitos más adelante, ¿verdad? Usted va a seguir siendo una persona exitosa, de hecho es una persona exitosa. Le dijo: pero, ¿verdad que no todo le va a salir bien? No, dice, no todo me va a salir bien. Y usted se va a echar la culpa, le dijo, de las cosas que no le salen bien. No, tampoco. Para eso es el varón, le dice, para que le eche la culpa a él, ¿verdad? Ah, dice, ahora lo entiendo. Ese es un chiste, ¿no? No es algo bíblico, ¿ok? Es un chiste para dar a entender, hermanos, que muchas veces nosotros pensamos, creemos que, que no ocupamos de la mujer o del hombre. No, hermanos, somos una unidad cuando estamos casados. La unidad perfecta que Dios creó desde el principio se realiza cuando nos casamos. Y Dios lo hizo con el propósito de que encontremos la felicidad. Porque el propósito de Dios de hacer ayuda idónea, de ser una creación más amplia, fue precisamente que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y no es que el hombre tenga más valor, sino que era el único que existía. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces él pensó en hacer feliz al hombre. ¿Sí? Y le hizo ayuda demonia, o digo, ayuda idónea. También es broma esa, ¿no? Porque es importante que nosotros comprendamos que este principio de separación tiene que ver con dejar todo atrás, o como dicen ahora, resetear y empezar una vida nueva, diferente. Y yo te entiendo si en el pasado, como mundano o mundana, o pagano o pagana, que también lo fuimos nosotros, ¿sí?
hicimos de nuestra vida un problema, ahora que estamos en Cristo, debemos de empezar a alinearnos, alinearnos. Así es que, hermano, hermana, debemos perdonar. Y no crea que ella es perfecta o yo soy perfecto. Yo debo perdonarla a ella y ella debe perdonarme a mí. Y eso es un proceso largo, no crea que es sencillo. Porque en cada circunstancia que nos acarrea un problema ahora como matrimonio, tenemos que aprender a perdonar y a ser perdonados. Hay cosas, hermanos, que nunca en nuestra vida habíamos pensado que era un problema para nosotros, que sucedió en el pasado y de repente viene a nuestra vida hoy. Y tenemos que aprender a perdonar. No importa qué es lo que sea. Si no perdonamos, no hay avance. Si no perdonamos, este principio no funciona en nuestras vidas. Así es que traumas, costumbres, ideas, gustos, anhelos, etcétera, hermano, tienen que ser procesados por la separación. Usted tiene y yo tengo que valorar, porque lo que nos estorbe en el matrimonio tenemos que comunicarnos y tratarlo y llegar a un acuerdo. Y como siempre hemos dicho, y los conferencistas de todo el mundo lo siguen diciendo, si tú ganas como mujer, tu matrimonio pierde. Si yo gano como hombre, mi matrimonio pierde. Los acuerdos siempre deben de ser, pierde ella y pierdo yo. Nunca es que yo sí tenía la razón. Porque cuando alguien se sale con la suya, entonces no hubo un acuerdo, hubo una imposición. ¿Me estoy dando a entender? Y cuando hay una imposición, no hay perdón. Yo soy quien soy, no me parezco a nadie, y sálvense quien pueda. Y si te gustó y si no, ahí está la puerta muy ancha. Búscale. Así es que mejor perdona, ¿verdad? Muy bien. El segundo punto de este texto bíblico del matrimonio, se unirá a su mujer. Aquí se trata de la unión intencional y comprometida que lleva a la permanencia. Se unirá a su mujer sugiere una adhesión firme. La palabra unirse en el idioma hebreo, en el término hebreo, que es dabak, significa pegarse, aferrarse con pegamento. Se unirá a su mujer, se pegará a su mujer. Yo le llamo amalgamará, porque una amalgama es difícil de separar. Porque la amalgama une sus átomos y une todas sus características, ¿verdad? Y es difícil de separar. Pero la palabra hebrea que usa la escritura habla de pegarse con un pegamento. Y aquí algunos que queremos dar ejemplo, hablamos de lo que es el triplay. El triplay lo conocen los carpinteros, los albañiles y unos que otros hombres que nos gusta hacer, que hacen cosas, mejor dicho, porque antes, ya a mí me gustaba, pero ya como no, casi no me gusta ya hacer cosas en la casa, ¿verdad? Pero, pero lo hago, ¿verdad? Entonces, conocemos de lo que es el triplay.
Y el triply tiene que ver con que si tú quieres separar las hojas, es difícil que las separes completas. La hoja de triply es así, la hilera de tendones del triply o de la madera se pone así, la otra se pone así y los otros tendones se ponen así, para que al final, por eso le llaman triply, para que al final sea una unidad muy fortalecida, muy fuerte, pero bien pegada. Que si los quiere uno separar, ¿qué pasa, hermano? Truenan, se llevan partes de la otra, del otro pedazo de triply, ¿verdad? Es imposible separar las hojas otra vez intactas. Y es precisamente por eso es que Dios no aprueba el divorcio, ¿verdad? Porque cuando dos personas se unen, cuando se separan, se llevan pedazos de ellos mismos. Y lo peor que esos pedazos a veces no dejan vivir en paz con otra persona. Entonces, pero lo importante de esto es entender que si tú estás unido con tu esposa, eso es permanentemente y para siempre. Mientras Dios esté en tu vida y en la vida de tu esposo, hay esperanza. Porque el Espíritu Santo, como dije anteriormente, el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos hace sensibles, nos hace más empáticos con la otra persona, aunque no nos entendamos. Porque el hombre y la mujer no se puede entender, hermano. Muchas personas luchan por entenderse. No se pueden entender. Puedes conocer a la otra persona, pero no la puedes entender. El hombre y la mujer, como dije el domingo pasado, piensa, siente y actúa en forma diferente. No es igual. Le digo porque hay veces que uno como varón se siente bien enamorado de la mujer y la mujer anda muy, ¿cómo se dice? Muy superficial, muy light, ¿verdad? Muy poposawi y indiferente, ¿sí? Y uno anda bien emocionado y uno ve que, ¿verdad? No nos siente igual, ¿sí? Y hay veces que las cosas son al revés, hay veces que la mujer anda bien enamorada y el hombre bien light, bien distraído, ¿verdad? La mujer enamorada viéndolo a uno y uno como si nada. Viendo el celular, no se crea. Porque no sentimos lo mismo. No sentimos lo mismo. Y tú y yo tenemos que entender eso. Por eso es que hay que comunicarlo. Si tú crees que el enamoramiento que tú traes, la otra persona lo va a percibir, lo va a aceptar y se va a entrar en el tono tuyo, error. Error. Tienes que transmitirlo, tienes que decirlo, tienes que llegar con el toque. Inclusive si la otra persona no te hace caso, porque habemos algunos tan bárbaros, por no decir más feo, ¿sí? Que somos tontos, que no percibimos. Y entonces hay que decirlo, hay que platicarlo. Y del hombre igual, porque pareciera que nos ponemos de acuerdo. Cuando ella quiere, yo no quiero. Y cuando yo quiero, ella no quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos iguales, no sentimos igual, no percibimos las cosas igual. Entonces tenemos que comunicarnos, ¿verdad? Tenemos que decirlo. Ya si la otra persona, después de comunicarse con ella, decide ya no, pues ya es otra cosa, ¿verdad? A lo mejor el agravio,
a lo mejor hay que pedir perdón, a lo mejor hay que, porque hay algunos que usan el método del silencio. Y lo peor, hay otros que usan a sus hijos. Dile a tu papá que bla, 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 bla. ¿Ah? Y el papá, dile a tu mamá, bla, 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 bla. Ahí van los pobres plebes yendo y viniendo. ¿Ah? Dice mi papá y dice mi mamá. ¿Ah? Y al final de cuentas, no dijo nada, ni se pusieron de acuerdo y los hijos se enteraron de todo. ¿Ah? Y dice, mi papá y mi mamá están locos. Porque hasta ellos a veces se vuelven más sensatos que uno. Mi papá y mi mamá están locos, porque igual de ponerse de acuerdo andan ahí diciéndose o andan con chifletas. ¿Sí sabes lo que es una chifleta, verdad? Te digo a ti, Pedro, porque tú lo entiendas, Juan. ¿Ah? Y ahí andamos, igual de llegar en forma, con confianza, entendiendo que son una unidad, entendiendo que la única forma en que se van a solucionar las cosas es tratando las cosas directamente con la pareja. Y yo entiendo que como ser humano a veces no queremos pedir perdón, pero hermano, tú y yo, tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo y tú y yo tenemos más posibilidades de doblegar nuestra vieja naturaleza, nuestro egoísmo, nuestro orgullo para sanar aquello que está destruyendo nuestra vida momentáneamente y que nuestros hijos lo están recibiendo y son los que más perjudicamos, porque entienden mal el matrimonio, aprenden mal el matrimonio y piensan que el matrimonio es egoísmo, es despotismo, es gritería, es esto y aquello. Y no, hermanos, nuestros hijos deben de aprender que el matrimonio es amor y que lo que sucede allí es para bendición de ellos. Muy bien, pero sigamos. Yo debo entender en esta unión, se unirá su mujer en una permanencia porque es para siempre. Muchos de nosotros no somos conscientes de eso. Porque si yo voy a estar con ella para siempre, pues vamos nos poniendo de acuerdo de una vez. ¿Verdad? Pero no, desgraciadamente el matrimonio a veces lo tomamos muy superficial y entonces pensamos que hasta que me aguante o hasta que me complazca o hasta que me siga el rollo o hasta qué, o hasta que truene el asunto. Y no es así el asunto. El matrimonio es para siempre. Y si es para siempre, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Nos ayuda para eso, para entender que si quiero iniciar algo que es para siempre, iniciarlo bien. Pero desgraciadamente, como esto no se sabe, pues iniciamos al trote moche, al ahí se va, a como vaya saliendo, a como me vaya tropezando. Y si al final de cuentas, pues le doy o me da una patada, pues entonces no hay problema. No, hermanos, el matrimonio es para siempre y tenemos nosotros que entenderlo para ponernos de acuerdo desde el principio. Yo, la mayoría de los problemas que yo trato con las parejas es porque desde el principio no platicaron, no se pusieron de acuerdo. Nomás dijeron, véngase para acá y sálvese quien pueda. ¿Verdad? Y muchas veces esto es tan terrible y repercute tanto esto que inclusive cuando hay matrimonios que ya vienen de segundos matrimonios y no platican, ya traen errores del pasado y todo. Una vez yo, una miembro de la iglesia que su esposo la abandonó y en fin, fue una serie de problemas ahí. Él no era cristiano, de hecho ella vino a Cristo por causa de ese abandono, ¿verdad? Le presentamos al Señor y Dios trajo vida a su vida y trajo propósito y una serie de cosas. Y ella ya pudo superar la situación
y, y encontró a un hombre que quería casarse con ella. Y entonces me dijo, pastor, quiero que me case. Muy bien, le dije, hermana. ¿Es el hermano fulano de tal? Sí, ok, muy bien. Les voy a dar unas pláticas prematrimoniales. Pastor, él ya viene de un matrimonio anterior. Yo ya vengo de un matrimonio anterior. No necesitamos nada. ¿Y cómo le fue en su matrimonio anterior, hermana? Y a ver, tu hermano, ¿cómo te fue en tu matrimonio anterior? ¿Por qué no están juntos otra vez? No, por esto. Eso es lo que le vamos a enseñar. A lo que va y cómo ustedes pueden superar las circunstancias de su vida matrimonial. Porque ustedes en el pasado, en la maldad y el mundialismo, ustedes hicieron lo que les dio la gana y se dejaron llevar por un montón de tonterías. Y esto que ustedes van a hacer es algo muy serio, que Dios lo estableció con el propósito de que ustedes fueran felices. ¿Quieren ser felices? Sí. Necesitan aprender el matrimonio, lo que es el matrimonio. Necesitan aprenderlo. Necesitan ponerse de acuerdo. Pero se sorprende uno, hermanos, cómo habemos personas que nos sentimos capaces, sabiondos, que creemos que nadie nos puede decir nada porque ya lo sabemos todo, pero no conocemos lo que Dios ha establecido para el matrimonio y esos son los errores que nosotros cometemos. Así que el matrimonio es para siempre y si es para siempre, pues de un principio, ¿sabes qué? Vámonos poniendo de acuerdo. ¿Cómo le vamos a hacer? Y cuando nos ponemos de acuerdo de un principio, nos ahorramos un montón de problemas. Y ya en el camino uno puede ir cambiando los acuerdos, ¿verdad? Oye, ya no encajamos, ¿verdad? Por ejemplo, en un principio ella y yo nos pusimos de acuerdo. Tú cárgate de la casa, yo me encargo del trabajo. Tú no te metas en mi trabajo, yo no me meto en la casa. Si quieres voltear la casa al revés, yo te ayudo. ¿Sí? Y entonces, a su tiempo, al principio, todo muy bien, como ya les he platicado a ustedes, todo muy bien. Cuando recibíamos la quincena, aquí está mi quincena, ella ponía su quincena, ahí platicábamos qué íbamos a hacer con ella, ¿verdad? Lo que íbamos a pagar y todo, ¿sí? Y entonces ya seguimos adelante, pero llegó el momento en que las cosas cambiaron y entonces tuvimos que platicar, oye, a los niños, ¿cómo la vamos a hacer? Sería bueno que ya no trabajara, necesitamos cuidado. Batallamos mucho para entender eso, para echar a andar eso, pero lo echamos a andar. Y va uno cambiando, va uno cambiando las cosas, pero platicando, dialogando, poniéndose de acuerdo. Porque si no hay acuerdo, hay imposición entonces, y la imposición no es buena. ¿Sí? La imposición no es buena, por eso hay que ponerse de acuerdo. En el matrimonio, hermanos, es ponerse de acuerdo, no hay otra. No le busque otra. No es que yo soy Juan Camané y a mí me tienen que obedecer. No, 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 no. No hay otra. Hay que platicar, hay que ponerse de acuerdo, hay que dialogar, hay que llegar a un consenso. Tú pierdes, yo pierdo. Que yo no me salga con la mía ni tú tampoco. Y entonces vamos haciendo algo diferente. Y cuando hay disposición, es que hay amor y hay deseo de seguir adelante. Cuando no hay disposición, cuando uno de los dos se pone, no, no, últimamente es tú, es porque ya no hay disposición ni hay deseos de seguir. Pero este asunto no es de deseo, recuerde. Usted y yo que somos cristianos, hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos debe ayudar, si tú le permites, a solucionar cada uno de los problemas. Y le platico esto cuando el matrimonio se pone de acuerdo.
llegamos a tanto acuerdo que, por ejemplo, ahora nosotros yo voy a una casa o vamos a ir a una casa y vamos a dormir ahí, yo le pregunto a ella, ¿para qué la vas a dormir? Porque, no sé, ella tiene una brújula especial, yo no. Yo como caiga duermo, ¿sí? Pero ella tiene una brújula especial. No sé, es para el norte, para el sur, o quién sabe. Yo no la entiendo, ¿sí? Yo he aprendido como ella es, pero no la entiendo. ¿Por qué? Porque yo me acuesto y para donde me acueste. Para todos lados. Y duermo para todos lados, ¿verdad? Y acá Mister, no, aquí tiene que haber una brújula. Y entonces ella, y sí, se pone, ¿verdad? Y da vuelta para todos lados, ahí a un lado de la cama, y dice, para este lado, ok, sale, ya estás. ¿Verdad? ¿Sí? Pero ya hay un acuerdo, pues, ya hay un acuerdo, ya estamos entendidos. Ya no llego y me aviento para donde caiga y la otra batallando ahí. No, no, hay que ser entendidos. Y así nos evitamos problemas. El tercer punto, hermanos, es la unidad integral, una sola carne. Y cuando habla de una sola carne, está hablando de alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Por eso la separación es muy importante, porque para poder unirse en alma, cuerpo y espíritu, se necesita dejar todas las cosas atrás. Si no se dejan todas las cosas atrás, no hay unidad. Por más que se luche, por más que se quiera, por más buenas intenciones que haya, si no hay una sanidad con lo que dejamos atrás, va a venir a repercutir en la unidad integral que necesitamos en el matrimonio. Y Dios así lo hizo cuando dice, y será una sola carne, está pensando en la unidad integral, alma, cuerpo y espíritu. O sea, unidad física, emocional, espiritual y psicológica. Alma, cuerpo y espíritu. No se trata, hermanos, solamente de la intimidad sexual, sino una fusión de vidas y propósito. ¿Me explico? Fusión de vidas y propósito. Cuando no hay unidad, no hay fusión de vidas ni de propósito. Cada quien quiere agarrar para su lado. Y es lo que está sucediendo hoy en tiempo con los jóvenes, ¿verdad? Están aprendiendo un matrimonio corrupto, un matrimonio o una unión, porque ahora ya no quieren ya no quieren ir al registro civil. Están teniendo una unión corrupta, desvirtuada, totalmente corrompida, donde cada quien quiere hacer lo que le dé la gana, donde cada quien, yo soy quien soy, yo soy independiente, ¿verdad? No más estoy aquí por si se ofrece, pero como salga el asunto, y si no sale, pues ni modo, ahí nos vemos. Tu vi o no tu vi, si te vi, ya ni me acuerdo. ¿Verdad? Había en el Antiguo Testamento, había un mandato para los recién casados, que hoy en día, escuche bien lo que le voy a decir, hoy en día es un remedio de ese mandato. ¿Sí? En Deuteronomio, Isaac, por favor, capítulo 24, verso 5. Mire qué interesante. Cuando alguno fuere, ¿qué? Recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se ocupará, libre estará en su casa. ¿Por cuánto? Por un año. ¿Para qué? Para integrarse como matrimonio. Como dijimos, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes.
La famosa luna de miel, hermanos, es un remedio de este mandato. Algunos hasta dejan pendiente la luna de miel porque están trabajando y dicen, cuando salga de vacaciones vamos a ir de luna de miel. Y mientras tanto, como perros y gatos. Fíjese qué interesante, pero aquí está hablando de una integración completa. El hombre y la mujer no se conocían, ahí era donde se conocían, se integraban, se amalgamaban, se entendían, se unían, se conocían bien el uno al otro y aprendían a dar lo bueno el uno al otro. Pero como aquí en el mundo estamos bien metidos en un montón de cosas y de problemas, llenos de estrés, llegamos a la casa y en igual de dar lo bueno, ¿qué llevamos? Puras broncas, puros problemas. Y hay algunos de nosotros que no sabemos dejar los problemas de nuestro trabajo y los problemas con las demás personas afuera del hogar. No sabemos y los traemos adentro. Y entonces el que la paga, ¿quién es? La esposa o el esposo y los hijos. Porque no solamente es el cónyuge, trasciende hasta los hijos. Llevaba el propósito de lo que dije ahorita, una fusión de vida y propósito. Ahí se conocían totalmente. Oiga, estar un año encerrado. Nosotros no aguantamos porque estamos acostumbrados a andar para allí y para acá, ¿verdad? Pero un año encerrados, ellos tenían los encargados de llevarles a ellos lo que necesitaban eran los padres. Para eso se daba el dote. ¿Sí se acuerda del dote famoso? Bueno, para eso era el dote, para que pudieran sostenerse en ese año y tuvieran una vida, pues, cómoda, ¿verdad? Hoy nuestros hijos, pues no alcanzamos ni darle, ¿cómo se dice? Herencia menos dote, ¿verdad? ¿Qué me va a hacer heredar, papá? Pues las deudas, mi hermano. Así es que esta unidad física, emocional, espiritual y psicológica se buscaba desde un principio. Porque si había esa fusión desde un principio, ¿qué pasaba? Todo lo demás era a todo dar. Ya se conocían, ya sabían, ya conocían el sistema. Por ejemplo, uno de los problemas que había en ese tiempo era de que todo hombre que tuviera de 20 años a 22 ya estaba listo para ir a la guerra. Y en ese tiempo puras guerras. Había pueblos que querían dominar, había pueblos que querían saquear, había pueblos que querían robar. Entonces era una serie de estarse defendiendo del enemigo constantemente. Y el tema era la guerra. Lo principal ahí era la guerra, porque era la defensa para el enemigo, en contra del enemigo. Esta fusión nos lleva a entendernos, nos lleva a conocernos, mejor dicho. Nos empezamos a conocer tan profundamente que pareciera que entendemos, pero no. Conocemos a la otra persona, como es. Y se empiezan a hacer los ajustes. Oiga, un año juntos, tiene que haber ajustes. ¿Sí? Tiene que haber ajustes. Pero el problema nuestro es de que hoy en día no hay esa posibilidad. Y empezamos nuestra vida matrimonial al trote moche, al ahí se va, al como caiga y como venga. Y hermanos, no es correcto, necesitamos entender que tiene que haber un proceso.
Por eso los matrimonios cristianos, o cuando menos los que yo caso, ¿verdad? Tienen un seguimiento después del curso prematrimonial, hay un seguimiento. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ya saben para qué la van a dormir? ¿Sí? ¿Los zapatos van adentro o afuera del cuarto? ¿Sí? ¿Ya saben qué van a hacer en la mañana cuando se levanten? Y hay un seguimiento. Y cuando hay algún problema, oiga, pastor, fíjese que en esto nos está tronando y así, y así, y así. No, pues fíjate que las cosas deben ser así. Así es que tú renuncia y tú renuncias tú también y eso se va a solucionar. Entonces, hermanos, es muy importante entender la unidad integral en el matrimonio. Si tú no estás luchando por la unidad integral en tu matrimonio, son precisamente por eso los problemas que tienes en el matrimonio. Jesús dijo y reafirma al principio en Mateo 19 del 5 al 6 dice, lo que Dios une, no lo separe el hombre. Así es que el matrimonio es visto como una institución divina, no meramente un contrato humano. Lo que Dios unió, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Y el divorcio, hermanos, es uno de los problemas trascendentales de todas las eras, las épocas. Precisamente uno de los problemas que hubo una división de desobediencia contra el Papa fue precisamente el divorcio y las nuevas nupcias. ¿Por qué? Porque todo tiene solución, pero tiene que ser en Dios. Si la otra persona no quiere, es que no le falta a Dios en su vida. Porque oiga, yo no soy una perita en dulce, ¿sí? Pero tenemos que hablar. Y muchas veces tomamos decisiones callados. También hay esa posibilidad. Nos ponemos de acuerdo callados. ¿No le ha pasado a usted? Un acuerdo callado es cuando empezamos a hacer cosas sin haber hablado, pero que lo creemos aceptable, que conviene, ¿verdad? Que conviene para los dos. Pero hay casos donde tenemos que platicar. ¿Por qué? Porque las dos partes no quieren ceder. Y ahí está el punto. Por último, hermanos, la intimidad. Verso 25, hermano, de Génesis 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Intimidad. La intimidad es la diferencia del matrimonio y la relación con las demás personas. El otro día estaba viendo a un payaso grosero. No recuerdo cómo se llama. Totito. No recuerdo. Que lo invitan a despedidas solteras y todo ese tipo de cosas. Y una de las formas en que él maneja el chiste o el show es precisamente siendo ¿cómo se llama? Picarón, doble sentido, picarón y ese tipo de cosas. Y le pregunta, ¿usted soltera, divorciada o casada? Entonces le dice, casada. Tengo 38 años, dijo, de casada. Pero mi esposo y yo somos rooming. Dije yo, ¿eh? ¿Qué es rooming? Es un término en inglés que se usa en Estados Unidos porque ya las rentas son muy
caras. Y entonces se unen 2 o 3 solteros o solteras y rentan la casa o rentan algún lugar y se les llaman a ellos rooming. O sea, cooperan para todo, pero cada quien vive en su espacio. Este principio es muy importante porque habla de la entrega de una persona a otra. Y muchos matrimonios hoy en día, como dijo esta señora, viven como rooming. Cooperan para la comida, cooperan para la luz, cooperan para el agua, cooperan, si van a salir van juntos, ¿verdad? Cooperan para ir a la vuelta, pero no hay intimidad. La intimidad, hermanos, no es obligatoria. ¿Sí? No es obligatoria. Pero es un principio bíblico para que tu matrimonio viva y lleve un matrimonio sano y que te lleve a la felicidad. Muchas personas se acostumbran y piensan que pues ni modo, así me tocó, ¿verdad? Pero entonces el matrimonio no es en plenitud. No se está llevando en plenitud. Lógicamente tenemos que entender, ¿verdad?, que la sexualidad va cambiando a través de los tiempos. No es la misma cuando uno está adolescente o tiene 20 años o 30 años, no es la misma tener 40, 50, 60 y más. No es la misma. Pero aún así debe haber intimidad. Porque la intimidad, hermanos, no tiene que ver con sexualidad solamente. Tiene que ver con estar amalgamados, necesitarse. Es si la otra persona no está, como que sientes que te asfixias porque no está. Pero desgraciadamente vemos hogares, familias donde entre menos estés, mejor. Como dicen, entre los parientes y el sol, entre más lejos, mejor. ¿Verdad? Y a eso se le llaman rooming. Porque desgraciadamente hay muchos matrimonios que viven en rooming, pero la verdad es que viven ya un divorcio o un predivorcio que empezó a funcionar en su matrimonio. No por otra cosa, sino que tiene que haber una sanidad interna para poder que la otra persona o las dos personas puedan entregarse sin reserva el uno al otro. Tenemos que perdonar, hermano. Es la solución a todos estos principios bíblicos. Si no perdonamos, no podemos llevar a cabo estos 4 principios. Es muy importante los 4, porque es una parte integral del matrimonio. Si falla alguno, o 2, o 3, o todos, si te falla uno o dos, está fallando tu matrimonio. Pero si te están fallando todos, entonces tú no estás casado. No has entendido el matrimonio. No has comprendido eso. Y necesitas hacerlo lo suficiente para sanar, para quitar lo que estorbe. Hermano, hermano, si te equivocaste, eso quedó en el pasado. Sé consciente que la regaste y pide perdón. Nunca es tarde. Pide perdón. Y nosotros los que la regamos, tenemos que entender que no es instantáneo el asunto. No es instantáneo. Es un proceso. Pero mientras que no puede llegar a la intimidad, que es el punto culminante del matrimonio, yo tengo que seguir pidiendo perdón. Tengo que seguir haciendo méritos. ¿Sí?
No es que la otra persona se cobre, no se trata de cobrar nada. Se trata de que la persona es consciente que se equivocó y la misma persona toma la iniciativa para recompensar o hacer lo que sea necesario para sanar aquella situación que le está echando a perder su vida matrimonial hoy. Y no, tú y yo como hijos de Dios tenemos esa capacidad. Porque si no usamos esa capacidad, entonces somos hijos del diablo viviendo las mismas ideas del pasado. Tenemos que hacer uso del Espíritu Santo, de lo que Dios nos ha dado, para perdonarnos los unos a los otros y sanar nuestra relación al punto que se llevan a cabo estos 4 principios. Dijimos separación, permanencia, unidad, intimidad. 4 principios básicos que debe haber en tu matrimonio y en mi matrimonio. Y esto no es sencillo, hermanos. A veces batallamos, a veces no nos animamos, a veces pensamos de que, ¿será que ya me tocará así? No, hermanos. Tenemos que sobrepasar este asunto. Es importante tu matrimonio y es más importante tu felicidad. No hay felicidad sin estos 4 principios en tu matrimonio. Necesito implementarlo. Si me está faltando uno, necesito implementarlo. Y lógicamente, como dije ahorita, es un proceso. Y peor si son los 4, hermanos, es todo un proceso. Necesitas orientación, ¿verdad? De los dos como pareja. Y se necesita dirección. Porque hay veces que aunque sabemos que necesitamos algo, a veces no sabemos cómo hacerle. Entonces, si mi experiencia y la experiencia de mi esposa te puede servir de algo, está a tu disposición, ¿verdad? Para ayudarte. Y lógicamente un consejo que te vamos a dar no va a ser personal, sino va a ser bíblico. Lo que Dios dice al respecto. ¿Ok? Vamos a decirle, Señor, sana mi matrimonio. ¿Sí? Sana mi matrimonio, sana mi relación, sana mi familia, Señor. Porque si nuestro matrimonio sana, nuestra familia empieza a ser fortalecida y recibe sanidad también. Señor, aquí estamos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Padre, nos ponemos en tus manos como matrimonio y como familia. Señor, desgraciadamente a veces no percibimos que las desgracias del pasado o lo que nos marcó en el pasado nos está destruyendo hoy. Y a veces lo entendemos, Señor, pero a veces no sabemos cómo. Y tú nos presentas una opción llamado el perdón. Si alguien abusó de ti, perdónale. Y si tú fuiste el que abusaste de otra persona, ve y pide perdón. Lo importante es entender que de las 2 formas, si yo tomo la iniciativa para ir y pedir perdón, la primera persona que recibe el beneficio soy yo mismo, Señor, de la libertad y también de la sanidad en el corazón. Señor, ayúdanos, porque traemos arrastrando mucho lastre. Traemos arrastrando muchas cosas del pasado que nos sucedieron, que nos pasaron, que nos defraudaron, que nos marcaron, Señor. Tanto de nuestros padres como de las otras personas, a lo mejor otras relaciones que tuvimos, Señor. Y necesitamos perdonar y ser perdonados.
para poder que haya sanidad, Señor, en nuestro matrimonio. Sana nuestro matrimonio. Lo dedicamos para ti, Señor. El domingo pasado lo dedicamos para ti, Señor. Te pedimos que nos ayudaras. Te pedimos, Señor, que éramos personas, matrimonios dispuestos, disponibles para hacer tu voluntad y cumplieras tus propósitos en nosotros. Señor, cumple tus propósitos en nuestra vida y permite integrar estos 4 principios en nosotros, Señor. El principio de la separación de nuestros padres y de los problemas que tuvimos en el pasado. Señor, que entendamos que el siguiente principio de permanencia es algo que tiene que ver, Señor, con estar totalmente pegado a la persona y estar amalgamado, Señor. Y eso es para siempre, porque es indivisible, Señor, este asunto del matrimonio. Y si vamos a estar juntos siempre, es importante ponerse de acuerdo desde el principio. Así es que, Señor, ayúdanos a entender esto, porque muchos de nosotros tenemos años en el matrimonio y traemos todavía cosas pendientes que no nos pusimos de acuerdo desde el principio, Señor. Y que hoy en día, después de muchos años de matrimonio, estamos batallando porque no nos animamos, porque desde el principio debimos haber puesto orden en nuestra vida matrimonial, Señor. Y aquellos, Señor, que no teníamos conciencia de tu bendición de tenerte en el matrimonio, perdónanos, porque trajimos a nuestras vidas muchas maldiciones, trajimos a nuestras vidas muchas malas costumbres, muchas ideas equivocadas. Y lo peor es que pensamos que estábamos bien, Señor. Y ahora que nos confrontamos con tu palabra, nos damos cuenta que estábamos bien, pero bien mal, Señor. Ayúdanos en esto. Necesitamos de tu restauración en nuestro matrimonio, Señor. Danos fuerza, valentía, entereza para ir y pedir perdón a quien sea necesario, Señor, para sanar nuestra vida personal y nuestra vida de matrimonio y de familia, Señor. Y no importa si ya fui y le dije, no importa si todavía sigo viendo resultados equivocados, resultados que no son favorables. Hay que ir otra vez y hay que llevarle nuestro corazón en nuestra mano, sabiendo que nos equivocamos, sabiendo que hay que sanar esa herida para saber, Señor, poder tener lo que tú planeaste desde el principio. Una unidad integral perfecta que es el matrimonio, Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana que cante el último canto.